Buenas tardes, televidentes de la televisión universitaria, como todas las semanas en su programa Alimentación, Problema de Nuestro Tiempo. El día de hoy nuestro invitado, el doctor Humberto Astiazarán García, quien tratará un tema muy interesante, la nutrigenética y la nutrigenómica. ¿Eso con qué se come? Esperamos que lo siga con interés. Les decía, el tema del día de hoy es la nutrigenética y nutrigenómica. ¿Eso con qué se come? Nuestro invitado, les decía, un invitado de lujo, el doctor Humberto Astiazarán García, quien pues nos hará el favor de comentarnos sobre este tema que, si alguno puso atención, fue un tema que se puso en estos días un tanto, digamos, de moda. Ahorita veremos por qué. Pero primero que nada, pues darle los buenos días y la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Humberto Astiazarán García. Buenos días, Humberto. Buenos días, Francisco. Al contrario, gracias. Exacto. Entonces, directo y a entrarle al tema. Esto de la nutrigenética y la nutrigenómica. Haré una pequeña introducción en términos de por qué digo que esto se puso un tanto de moda. Hace unas 2 semanas se hicieron declaraciones respecto a que se iba a trabajar de alguna manera en el ADN de los niños de Sonora para relacionar esto con los problemas de obesidad y sobrepeso que se tienen. Hubo un manejo un tanto, digamos, impreciso de datos en relación a este tema. Se habló de que el 34% de los niños padece obesidad en nuestro estado. Pero bueno, ahorita le entramos a la precisión en ese sentido. Pero bueno, para entrar en el tema, la nutrigenómica y la nutrigenética. Por ahí se los encuentra uno en discursos inclusive, pero bueno, realmente a ciencia cierta todavía no son, digamos, términos que están en el vocabulario común de la gente. Y es importante porque como te vamos a pedir que nos expliques ¿de qué se trata cuando se habla de nutrigenética y de nutrigenómica? Bueno, cada vez los encontramos con más frecuencia en la vida cotidiana de las personas, hablar de genómica, hablar de nutrigenética, hablar de nutrigenómica. La genómica nutricional abarca los dos términos. Esto es, la genómica nutricional es la nutrigenética y la nutrigenómica. La nutrigenética es la información que nosotros traemos por herencia en nuestros genes y de qué manera esta varía entre las diferentes personas, y estas variaciones se les llaman polimorfismos. Uh-huh. Y de qué manera esa herencia que nosotros traemos repercute en cómo podemos aprovechar los nutrientes, en este caso de nuestra dieta. Eso sería nutrigenética. La nutrigenómica, por otra parte, es la parte inversa. Es de qué manera los nutrientes que nosotros consumimos interaccionan, ya sea directa o indirectamente, con nuestro genoma, haciendo que se expresen algunas de las informaciones que traemos codificadas en él. Entonces, podríamos resumir que la nutrigenética va del gen hacia el nutriente y la nutrigenómica va del nutriente hacia el gen. Bien. Lo que pasa es que esto en términos de la vida diaria y común es un poco complicado. Así como que dice, ¿no? ¿Y cómo lo aterrizo? ¿No? ¿Cómo entra en mi vida? ¿Para qué me sirve a mí? Pues, ¿no? Exactamente. Bueno, en la vida diaria hay realmente hasta el momento poca posibilidad de aplicación de estos términos. Es importante entender que dos personas no son exactamente iguales, a menos que sean gemelos homocigotos, es decir, que tengan la misma información. Exactamente la misma información genética. Okay. Y aterrizándolo de manera muy simple, todos conocemos en un momento dado 2 hermanitos que tendrían alguna enfermedad, en este caso particularmente asociada a nutrición, puede ser obesidad. Y estos 2 hermanitos, a pesar de que siguen el mismo plan de alimentación o que hacen exactamente el mismo ejercicio, sin embargo, en uno se ve un efecto más positivo en el niño y en el otro no. Y esto se debe pues a las características propias que trae genéticamente hablando ese niño. Puede ser una de las causas, no es la única. Intervienen otros factores también. Por eso, pero aquí el tema, a final de cuentas, todos somos excepto los que no, los twins, ¿no? Los gemelos idénticos, ¿no? Son los únicos que se excluyen de la regla, pero todos tenemos nuestra propia información, todos somos particulares y únicos, y por lo tanto,
la interacción que tengamos con el medio va a definir cómo se exprese esa información, cómo suceda. Por eso hay gente que es atleta y otros que nomás no se nos da, ¿no? Así es. De hecho, haciendo una poquita historia en esto, hace algunos años, bastantes años ya, se llegó a pensar que la genética era determinante. Uh-huh. Es decir, que si mi padre y mi madre tenían determinada condición, yo estaba genéticamente predestinado a tener esa misma condición. ¿Okay? Y entonces toda la explicación iba desde el punto de vista genético. Posteriormente, a través de la Segunda Guerra Mundial, una serie de experimentos desafortunados que ocurrieron con gemelos que crecieron en diferentes condiciones, etcétera, etcétera, se vio que a pesar de que tenían la misma información, o por lo menos muy parecida, sin embargo, su expresión era diferente. Entonces, empezamos a darnos cuenta de que en realidad, a pesar de que teníamos información genética, es el medio ambiente donde nos desenvolvemos el que va a decir cómo se va a expresar esta información genética. De esta manera, entonces, pasamos del determinismo genético a hablar del medio ambiente y del entorno sociocultural. Y era mucho más importante la forma o en que nos desenvolvíamos, nuestros hábitos, etcétera, para influir sobre la expresión de nuestros genes. Sin embargo, recientemente, otra vez, volvemos a jalar otra vez hacia el centro. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que algunos factores que considerábamos que solamente eran influenciados por el medio, en realidad no son tantos, sino que realmente la genética sí tiene un punto importante. Por mencionarte uno, el índice de masa corporal, que es la relación entre la talla y el peso de un individuo que determina si esta persona puede tener obesidad o no. Se han hecho estudios y se ha visto que entre un 35 y hasta a veces un 50%, todavía no estamos seguros, de este factor de índice de masa corporal, peso y talla, dependen de factores genéticos. Entonces, volvemos otra vez a que no es ni blanco ni es negro, sino es una tonalidad grisácea. Y esto es maravilloso, porque la naturaleza siempre nos demuestra que nosotros como seres humanos no podemos decir todo positivo o todo negativo, sino hay una mezcla. Y lo mismo ocurre con la información genética. Hay una interrelación entre la genética y el medio. Un ejemplo, por ahí leía que aparte de los experimentos que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, el doctor Mengele y todo este asunto, se han hecho experimentos, más bien que experimentos, observaciones de gemelos homocigóticos, es decir, que tienen la misma información genética, que por alguna razón se separaron en las primeras fases de su vida y tuvieron vidas completamente distintas. Y a la hora de que por alguna razón se volvieron a reunir, pues no parecían gemelos. Así es. No parecían gemelos, o sea, sí habían parecido una similitud, pero las características de su cuerpo eran distintas, incluso unos más altos, unos más bajos, o sea, cosas muy interesantes. Ahora, en los últimos 30 años ha habido mucho trabajo de información y observación sobre esto, ¿no? De hecho, hay convenciones a nivel mundial de gemelos, ¿no? Y esto ha permitido cosas. El asunto aquí es, ¿en qué nivel estamos? Tú dices, bien, primero era todo, la genética era la buena y no hay que hablar, ya estamos predefinidos, predeterminados, predestinados. Luego, no, siempre no, el medio es muy importante. Y ahora va para atrás un poquito, entonces nos quedamos en el medio. Sí, pero eso, ¿cómo lo podemos traducir, Humberto, a lo que actualmente buscamos? Tenemos un problema, o sea, esto, aunque la información que se manejó es imprecisa, te pediría que si tienes la información nos precisaras esto de la obesidad en el estado, sobre todo en niños. ¿Hacia dónde se puede dirigir esto de la nutrigenética y la nutrigenómica? ¿Qué tanto es aplicable? ¿Qué tan factible? Ahorita tú nos comentas, bueno, en el lenguaje se está empezando a utilizar, pero todavía no estamos al nivel de. ¿Pero en qué nivel estamos? Bueno, vamos a ponerlo en un contexto, por ejemplo. A partir del proyecto Genoma Humano, que inició por ahí de 1990, por ahí en el año 2000 viene la asociación entre la información que venía del proyecto Genoma y la dieta, ¿ok? Debemos de considerar... A lo mejor aquí sería pertinente decir qué es el proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma es la identificación de todos los genes que están formados, que tenemos los humanos, básicamente.
Y en un principio se pensó, como si fuera un manual de una televisión, que si podíamos entender todos y cada uno de las partes de esa televisión, entonces podíamos entender perfectamente como el quiera lo funcionamiento arreglábamos, ¿no? exactamente de la televisión. Entonces, si nosotros entendemos dónde están todos los genes y cómo funcionan nuestros genes, entonces tendríamos prácticamente la guía de instrucciones del ser humano. Cosa que en realidad, como siempre la naturaleza, nos demuestra que es más sabia que nosotros. Afortunadamente. Y no es tan sencillo, por supuesto, ¿no? Baste considerar esto. El 99% de nuestros genes los compartimos con el ratón. Es decir, somos 99% iguales, genéticamente hablando, en cuanto a estructura de genes, al ratón. Porque somos mamíferos. Sin embargo, exactamente, sin embargo, no todos somos ratones. Bueno, algunos sí, pero bueno, eso es otro asunto. Es otro tema. Ahora, funcionalmente hablando y metabólicamente hablando, esto se reduce al 92%, es decir, nuestro metabolismo es parecido en un 92% al ratón, poniéndolo en términos muy simplistas, y en un 98% a los monos. ¿Okay? Sin embargo, nosotros no andamos colgados de los árboles ni tenemos las prácticas de los monos, por supuesto. Así es. En general. En general. Hay una parte si bien sabemos ya dónde están los genes, los podemos ubicar, mapear perfectamente en nuestros cromosomas dónde están los genes, en realidad todavía no entendemos cómo interaccionan entre sí, de qué manera se regulan estos genes. Las enfermedades que se conocen como monogénicas o que dependen de un solo gen, esto es muy fácil. ¿Por qué? Porque si el gen está encendido o está apagado o está funcionando bien o está funcionando mal, podemos asociarlo directamente a la enfermedad. Sin embargo, la mayoría de las enfermedades no son monogénicas, son poligénicas, es decir, involucran a muchos genes. Así es. En el caso de que me estás preguntando tú particularmente, en la obesidad, son muchos genes. Se han mapeado perfectamente 16 genes asociados estrictamente a obesidad y estos interaccionan entre sí. Pero si lo ampliamos más mediante estudios de genoma múltiple, entendemos que son cientos de genes los que están interaccionando entre sí. Y todavía no entendemos de qué manera se dan estas interacciones. Entonces, si no entendemos de qué manera se dan estas interacciones y cómo se regulan estas interacciones, obviamente que la aplicación de esta información es sumamente limitada. Por supuesto, en España nació hace algunos años la posibilidad de comercializar alguna de estas informaciones. Y la comercialización de esta información significa en un momento dado pasar a la etapa de comercio algo de esto. Y así empezamos a ver test genómicos para diferentes enfermedades. Por ejemplo, el caso más sonado, el de la actriz Angelina Jolie. ¿Okay? Angelina Jolie se le hizo un test genómico para cáncer de mama y se le encontró que tenía una mutación en un gen asociado a cáncer de mama. Esto significa que ella tiene predisposición a cáncer de mama. Es más probable que ella pudiese desarrollar cáncer de mama que otras mujeres. Esto no quiere decir que lo va a desarrollar. Así es. Únicamente quiere decir que está más predispuesta a hacerlo. Sin embargo, en función de esa información genética, ella decide hacerse una cirugía radical. ¿Okay? Esto es lo que en un momento dado, si lo traducimos a la información que pudiéramos tener en nutrigenómica, por ejemplo, en nutrigenética, querría decir que nosotros podríamos estar tomando decisiones en cuanto a dieta, por ejemplo, en función de una información que todavía no está perfectamente comprendida. Entonces, particularmente, se estimula que haya más investigación con respecto a la nutrigenética y a la nutrigenómica, pero la aplicación de esta información, particularmente en políticas públicas de salud, no está recomendada a nivel científico. Ningún panel de expertos la podría recomendar. Esto no quiere decir que no se tenga que hacer esta investigación. A nivel de investigación es muy importante hacerla, eso sí. Bien, aquí vamos a hacer una pequeña pausa.